Bienvenidos a este tiempo de crecimiento espiritual en la familia de la Vid. Únete a nosotros para disfrutar de la palabra de Dios y crecer en la fe que es en Cristo Jesús. Permaneciendo en la Vid, descubriremos el verdadero valor de llevar fruto para Dios. Bendiciones a todos los que se unen en amor a este tiempo de comunión fraternal, recordando siempre que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Una vez más, bendiciones para todos ustedes. Dios nuestro Padre Celestial, su amado Hijo, su Espíritu Santo les bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos y continuar con nosotros en este estudio del libro de Efesios, en el andar del creyente. Para mí es un privilegio, un honor poder estar delante del Señor y delante de todos ustedes, abriendo las Escrituras y siendo un instrumento en la mano de Dios para el crecimiento tuyo, para el crecimiento mío, para el crecimiento de la iglesia. Continuamos hablando en el capítulo 5 sobre el andar de la iglesia. Un andar completamente distinto a todos los demás. Un andar en el Espíritu, en obediencia a la palabra, un andar imitando completamente a Cristo. Y la última vez que terminamos hablando de un andar realmente en santidad. El que está en el Espíritu es santo y el que está en el Espíritu santamente vive separado, de manera distinta completamente a los demás. Y hoy vamos para el versículo 8. Y el versículo 8 al 14 está hablando del andar en luz. Dios marca perfectamente un antes, una hora y un después en la vida del creyente. Y quiero, hermanos, que me acompañen allí, que vayamos juntos a la Biblia, abramos la Biblia y escudriñemos juntos en las Escrituras cómo es que nosotros debemos andar en este mundo. Mientras que estemos en este mundo, Cristo oró para que fuésemos guardados, para que no fuésemos quitados, sino para que aprendiésemos a andar en este mundo realmente como es digno de la vocación con que fuimos llamados. La vocación en Cristo Jesús, el privilegio de ser hijos de Dios. Así que vamos a orar y nos disponemos para continuar. Padre, una vez más, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el honor y el privilegio que tenemos de ser tu pueblo, tus hijos. El pueblo amado por ti, el pueblo, Señor, por el cual Cristo regresa. Padre, personalmente quiero, Señor, andar como es digno de ti. Quiero realmente ser un fiel imitador de Cristo y ser uno que sigue proclamando las Escrituras abiertamente, uno que puede, Señor, desea y quiere llevar las buenas nuevas, llevar el mensaje de salvación a los oídos de otros, para que los otros, oyendo la palabra, oyendo el Evangelio, puedan creer y creyendo puedan ser salvos, ser sellados por el Espíritu y disfrutar la herencia, la promesa eterna de salvación, la cual es Cristo Jesús en nosotros. Pido tu bendición para este momento y ruego tu gracia, Dios, no solo para oír, no solo para entender, sino también, Señor, para creer y poner en práctica. Nos alegramos y nos gozamos en ti y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos para el versículo número 8 del capítulo 5 del libro de Efesios, donde el mandato de Dios, la rogativa de Dios, la orden de Dios es que andemos en luz. Dice el texto, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. En este versículo básicamente nos están haciendo este reto, nos están dando esta orden, nos están mandando porque realmente nosotros no tenemos nada que decidir, solo fuimos diseñados para obedecer. Y no para obedecer ciegamente ni robóticamente, sino obedecer voluntariamente, por amor. Pero usted y yo debemos entender que en nuestra nueva posición, en la posición en Cristo, que es una posición de gloria, de honra, de valor, usted y yo debemos obedecer. No debemos ponernos a razonar o a pensar si esto es correcto o incorrecto, solo obedecer. Dios hace todo perfectamente. Y qué maravilloso es cuando nosotros decidimos realmente obedecer, sabiendo que lo que Dios ordena, aunque no nos parezca, aunque no lo comprendamos, es perfecto, agradable y bueno para aquel que lo hace.
Así que vámonos al versículo, por favor, y empecemos. ¿Qué es andar en luz? Porque la orden es, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Qué es andar en luz? Romanos capítulo 13 básicamente lo dice de esta manera. Romanos capítulo 13, los versículos 9 al 14 nos dice qué es andar en luz. Dice el versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, andemos honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí hay una buena serie de mandatos que nos dicen exactamente qué es andar en luz. Al andar en luz es andar como de día, es andar en obediencia y no en desobediencia, es andar en santidad y no en pecado. Por eso dice, andemos como de día. ¿Cómo se anda de día? Honestamente. Andemos realmente no en glotonerías y borracheras, no en el deleite de la carne. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Es desechar todo lo que es pecaminoso, todo lo que es malo. Desechémoslos y vistámonos realmente de las armas de la luz. Y en la parte final dice el versículo, vestidos del Señor Jesucristo. Dejar que Cristo obre en nosotros es andar en luz, porque Él es la luz. Dejar que Él viva en nosotros es andar en la luz. Y no proveáis para los deseos de la carne. Como dice Efesios, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfaceréis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que nosotros no hagamos lo que realmente debemos hacer. Andar en luz es andar decentemente, como se debe andar en el día. No estando, hermanos, en ninguna clase de pecados, en ninguna clase de hábitos, ni fiestas, ni borrachera, ni moralidades, ni vicio, ni discordia, ni envidias. Es andar en amor. Y andar en amor es andar en obediencia a la palabra de Dios. Ahora, el mismo versículo 8 nos da testimonio del andar en luz. Y muestra básicamente tres tiempos: el pasado, el presente y el futuro. Dice el versículo 8, porque en otro tiempo, antes de que nosotros conociéramos a Cristo, o más bien antes de ser llamados por Cristo, porque Cristo nos conoce a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Dice, porque en otro tiempo, aquel tiempo que vivimos sin Cristo en esta tierra, aquel tiempo en que vivimos impíamente, aquel tiempo en que vivimos haciendo la voluntad de la carne, la voluntad del mundo, la voluntad de Satanás. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. La palabra tinieblas es ser básicamente uno que vive en pecado. Uno que vive lejos de Dios, como leímos ahí en el versículo 17 y 18. Básicamente es andar como la demás gente, andar en vanidades, andar con la mente entenebrecida, ajeno de la vida de Dios, andar en ignorancia, andar insensibles. Eso es andar en tinieblas, andar en pecado. Ese es el pasado, ese era el pasado de nosotros, o fue el pasado de nosotros, y nunca debemos olvidar de dónde fuimos sacados, para no volvernos soberbios, jactanciosos, o para dejar de tener misericordia de los que aún no han salido de allí, pero pueden salir. Porque a veces nosotros nos olvidamos de dónde fuimos sacados. A veces nos olvidamos que fuimos allí pecadores, borrachos, mentirosos, de pronto fornicarios o adúlteros, envidiosos, egoístas. Y como ahora Cristo ha hecho un cambio en nosotros, nos olvidamos y nos volvemos insensibles y atacamos y despreciamos a los que están allí, ignorando que nosotros también algún día estuvimos allí. Pero el hecho es que ya no somos de ellos y ya no estamos allí. Ahora estamos en un presente, como dice el versículo 8, ahora sois luz. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora en este momento y por los siglos de los siglos somos luz, y lo somos en el Señor, o por causa del Señor. Él es la luz. Y al Padre colocarnos en el Hijo nos ha hecho luz. Jesús, cuando estuvo en el mundo, Él siempre dijo, yo soy la luz del mundo.
Cuando se fue, le dijo a sus discípulos: ahora vosotros sois la luz del mundo. ¿Sabe por qué? Porque ahora Cristo estaría en cada uno de ellos de manera personal por el Espíritu, así que cada uno de nosotros se convertiría en una luz que brilla en medio de las tinieblas, pero el que realmente brilla en nosotros es Él y no nosotros, pero Él brilla en nosotros y nosotros brillamos juntamente con Él, pero por Él, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Qué bueno, hermanos, entender el presente de nosotros. Vosotros sois luz en el Señor. Y nuestro futuro: andad como hijos de luz. Esa palabra, andad como hijos de luz, marca un presente continuo. Un presente y un futuro unidos al mismo tiempo. Nosotros somos y seguiremos siendo y seremos luz, porque estamos en la luz. Y lo que somos en Cristo jamás dejaremos de serlo. Lo seremos por los siglos de los siglos, porque en Él hay eternidad. En Él es que somos eternos, en Él es que tenemos vida eterna, porque su vida ahora es nuestra vida y su vida es eterna, por lo tanto en Él tenemos vida eterna. Este es el principio básicamente de lo que somos en Cristo. Ahora, en el versículo 9 al 10 hay algunas razones para andar en luz. El versículo 9 dice: porque el fruto, la primera razón, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, contraria a la inmundicia de este mundo. Contraria a todo lo que nos prohíben, desde el capítulo 4, versículo 17 en adelante, todo lo que se nos prohíbe, contrario a ello, ahora nosotros somos luz. Y por ser luz, debe producirse en nosotros esas cualidades de hacer siempre lo bueno, esas cualidades que son netamente cualidades de Dios, características de Dios, que deben producirse en nosotros porque ahora estamos en Cristo, como es la justicia, como es la verdad. En Mateo capítulo 19, vamos un momentico allí. En el versículo 17, Mateo 19, 17, allí cuando Jesús está hablando con el joven rico, dice, el Señor le dijo al rico: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Es interesante, hermanos, como dice el texto. Allí en el libro de Efesios, porque el fruto del Espíritu Santo es en toda bondad, justicia y verdad. Mateo capítulo 19, versículo 17, dice que el único que es bueno es Dios. Por tanto, si hay alguna bondad en nosotros, no es producto de nosotros, es producto de la obra de Dios por el Espíritu o de la imagen de Dios que aún tiene el hombre en él. No es obra del hombre como tal. Es la obra de Dios. El impío puede hacer algunos actos de bondad y comportarse de alguna manera buena, digamos así, una manera buena manchada y deteriorada de todos modos por el pecado, pero eso lo hace como reflejo de ser imagen de Dios todavía. Pero la bondad que debe producirse en ti y en mí debe ser el fruto neto del Espíritu Santo, el fruto neto del Espíritu Santo. Debe ser exactamente la reproducción propia de la vida de Jesús en nosotros, que es el fruto del Espíritu Santo, el carácter de Él. Por eso dice, produce en nosotros esa cualidad de hacer siempre lo bueno, siempre, de practicar la justicia, practicar la verdad. Practicar la justicia es vivir una vida de rectitud, una vida de pureza, una vida de hacer lo que es correcto. En Santiago capítulo 4, en el versículo 17, yo creo que la mayoría recordamos este texto de alguna manera. Y allí en el versículo 17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hacer lo bueno es ser justo. Practicar justicia es hacer lo correcto. Recuerde que el Señor le dijo al pueblo de Israel, no tendréis entre vosotros pesas falsas. No tendréis entre vosotros medidas falsas. No tendréis en nosotros cosas ligadas. Por ejemplo, Dios aborrece que el comerciante le eche agua a la leche. Eso ya no es leche. Dios quiere las cosas puras. Si es 1 libra, son 500 gramos. Si es 1 kilo, son 1000 gramos. O al menos que diga la bolsa lo que le están vendiendo a uno y que sea correcto. Eso es justicia. Y verdad. La verdad es la ausencia absoluta de la falsedad. Pablo nos escribe a nosotros por el Espíritu en Tito 2:1, ustedes hablen conforme a lo que está escrito, conforme a la verdad que está escrita, conforme a la palabra. Recuerde que la Biblia dice que todo hombre es mentiroso.
sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No hay un hombre que sea completa, que sea veraz, no lo hay. Dios nos hace veraces, que es distinto, pero no hay ningún hombre verdadero, no lo hay. No hay ningún hombre que sea veraz. Todo hombre es mentiroso y por lo tanto miente, engaña, falsifica, comete injusticia, comete error, yerra. El único hombre verdadero en el cual hubo ausencia absoluta de injusticia y ausencia absoluta de mentira es Cristo Jesús. Justo, veraz al 100%, porque Él es Dios, Él es hombre. Por eso el andar en luz produce en nosotros esa cualidad de hacer siempre lo bueno, de andar justamente en verdad. Por eso Dios en Mateo capítulo 6 dice, buscad primeramente el reino de Dios. Es una orden para el pueblo de Él, porque el pueblo de Él puede buscar realmente estar bajo la autoridad de Cristo y hacer lo que es justo, andar en justicia, hacer lo que es recto. Pablo dice a Timoteo en la segunda carta, el fundamento de Dios está firme y el fundamento de Dios tiene un sello. Conoce el Señor a los que son suyos y el que es del Señor apártese de toda iniquidad. No es correcto que un cristiano haga trampa, que mienta para hacer las cosas. No es de cristianos hacer eso, es de impíos. No es necesario, no se necesita y no debe pronunciarse ninguna mentira para conseguir algo. No. La verdad es suficiente. Y si Dios quiere darnos algo, que nos lo dé con la verdad. Y si quiere quitarnos lo que lo quite con la verdad. Pero nunca es bueno tener cosas con mentiras, con engaños, con falsedades, con hipocresías. No, eso no es de cristianos. Y tenemos que arrepentirnos de todas aquellas cosas que de alguna manera hemos logrado así. Ahora, en el versículo 10, también el andar en luz nos permite a nosotros comprobar lo que es agradable al Señor. Dice el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Eso es una cualidad o un resultado de andar en la luz. El que anda en obediencia a la palabra comprueba lo que es agradable al Señor. Lo que es agradable al Señor. La Biblia en Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y el andar en luz nos permite andar en esa voluntad. Nos permite comprobar qué es lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Comprobar lo que Dios quiere, no lo que yo deseo. Y por lo que Dios quiere es contrario a lo que yo quiero, contrario a lo que yo deseo. A veces uno no quiere encontrarse con la gente, con cierta gente, y Dios hace que uno se la encuentre. ¿Por qué? Porque el no querer uno encontrarse con la gente es ir en contra de la voluntad de Dios. Pero el querer de Dios es que me encuentre y arregle el problema con ellos. Que los perdone, que pase por alto, que ya no tome en cuenta, que ame, que ayude como Él lo haría. Pero nosotros, tristemente, nuestro querer es contrario a Dios. Y Dios nos presenta la oportunidad para hacer lo correcto y nosotros andamos en nuestros quereres y no comprobamos la voluntad de Dios, que es la reconciliación, el amor y la paz entre nosotros. No es correcto que ningún cristiano tenga enemistad con otro hermano, no es correcto. Y no es correcto que yo guarde algo en mi corazón contra otro cuando puedo perdonar y pasar por alto. Por eso dice la Biblia que cuando ando en luz, cuando en tinieblas ando en guerra, en conflicto, en divisiones, pero cuando ando en luz, ando en bondad, justicia y verdad y compruebo lo que es agradable al Señor. Y no solo agradable al Señor, agradable también a mi alma, no a la carne, sino a mi alma. El alma, cuando se hace lo correcto o cuando deja que Dios haga lo correcto, aunque le duela el alma, siempre tendrá paz, siempre tendrá tranquilidad. Por eso Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este mundo o a la manera de actuar de este mundo, sino cambien la manera de pensar, renuévense en la mente y comprobarán la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Y en el versículo 11 al 13 básicamente nos muestra algunas responsabilidades que debemos tener todos los que andamos en luz. Y básicamente son dos con un reto grande. La primera es no participar de las obras de las tinieblas. En este mes que terminó, el mes de octubre, recuerda que el mes de octubre termina y casi todo el mes está en pos comercial, familiar, nacional, en pos de la fiesta de los supuestos niños, o más bien la fiesta de los niños, pero que no es de niños, es la supuesta noche de brujas. Dice la Biblia que ningún cristiano debe participar de las obras de las tinieblas. Ningún cristiano debe participar ni en películas, ni en actos de brujería, hechicería, nada de eso. Horóscopo,
astrología, nada de eso. No participéis en las obras de las tinieblas, no participéis en ninguna cosa pecaminosa, no participéis en nada injusto, en nada ilegal, en nada contrario a lo correcto. Dice la Biblia, no participemos de nada de eso, de ninguna manera. No nos deleitemos tampoco en eso, porque a veces no lo hacemos, pero nos deleitamos. Hermanos, es interesante cómo desde niños, la mayoría de los niños se les deja ver toda clase de televisión. Y yo recuerdo algunos de los programas que me gustaban a mí de niños, como los cuentos de los hermanos Grimm, que aparentemente parecen programas muy sencillos, bonitos, inofensivos. Pero la mayoría de ellos son de brujería. Casi la mayoría de los cuentos del hermano Grimm son pura brujería, cuentos de brujos. Y la Biblia dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, reprenderlas. Esa palabra reprenderlas tiene que ver con el hecho de sacarlas a la luz con la luz. La manera de mostrar la suciedad es poniendo luz. La luz muestra exactamente el color de todas las cosas. Las tinieblas hacen que todo se vea negro, que nada se vea con color, que nada se vea tal como es. Pero cuando la luz aparece, se ve exactamente todo tal como es. Eso significa la palabra reprender. A veces la gente toma este concepto de reprender como el hecho de pelear, discutir, regañar, insultar, echar. No, reprender es poner la luz para que la luz manifieste la verdad. Por eso Jesús reprendió a Satanás y no lo reprendió con gritos, ni vete. Sencillamente le dije, escrito está. Prendió el bombillo el Señor. Prendió el bombillo. ¿Cómo se prende el bombillo? Pronunciando la verdad. La verdad es luz que hace manifiesta la mentira. Y Dios dice, prendan el bombillo. ¿Cómo lo hago? Sencillamente pronuncien la verdad, declaren la verdad. Escrito está, Satanás, escrito está, escrito está. Y lo que está escrito es suficiente para reprender a Satanás, a sus demonios y a toda su obra. Por eso el texto dice, no participéis, no se hagan partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas porque no tienen fruto, nada que perdure, todo es vano, pasajero y perverso. Más bien reprenderlas, sáquenlas a la luz con la luz. Mire lo que dice el versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen. Es interesante porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen allá en secreto. Mire, hermanos, todo lo que por lo general se hace en secreto tiene su escondido. Las verdaderas obras de la luz se hacen a la luz, o sea, se hacen manifiestas, son públicas. Como dice el dicho, el que nada debe, nada teme. El que debe se esconde, el que debe se oculta, el que va a hacer lo malo y el que practica el mal, por lo general vive escondiéndose porque son obras de tinieblas. Pero la luz hace que las cosas se hagan en el día. Jesús le decía a los discípulos, el que anda de día no tropieza, el que anda de noche tropieza. El día tiene 12 horas, básicamente suficiente tiempo para hacer las cosas. Por eso, desde el punto de vista bíblico, básicamente no es correcto hacer cosas de noche. Porque en la noche hay torpeza, en la noche hay cansancio, en la noche hay agotamiento y en la noche por lo general se presta para hacer injusticia, las cosas que no se deben hacer. Entonces, por eso el texto dice, sabiendo que aún es vergonzoso, ¿cierto?, hablar de ello, de lo que ellos hacen. Pero hay que ponerlos en evidencia. El versículo 13 dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz. Y la mejor manera de mirar las cosas es poniéndolas en el espejo de la verdad, en la palabra. Poniéndolas delante de Cristo, como dice la Biblia, lleven todo pensamiento cautivo a la voluntad de Cristo. Toda acción, todo lo que somos o hacemos, hay que llevarlo a la presencia de Cristo para que así poder hacer todas las cosas conforme a su voluntad. Dios dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo para la gloria de Dios. ¿Cómo? Poniéndolos a la luz de la palabra. Preguntándose, ¿Cristo lo haría? ¿Cristo qué haría? ¿Cristo qué diría? ¿Cristo cómo reaccionaría? Porque no se trata de lo que tú quieres o no quieres, se trata de lo que Cristo quiere en nosotros. No se trata de mis decisiones, se trata de las de Él, no se trata de mi plan, se trata del de Él, no se trata de mi programa, se trata de su programa. Otras veces hacemos tantos programas carnales, engañosos, mentirosos, porque son conforme a nuestro deseo.
Y en estos programas aborrecemos, menospreciamos a otros y solo buscamos lo que nosotros queremos de alguna manera. Por eso qué bueno que nosotros entendamos la responsabilidad de andar en la luz. Y ya en el versículo 14 hay un reto para nosotros. Versículo 14 dice, por lo cual dice, a los que somos del Señor, a los que debemos estar en luz, los que somos luz, despiértate tú que duermes, porque el que duerme está en la noche. Escuche, el que duerme está en la noche, el que está despierto está en el día. Ese es el principio espiritual. El que vive en la luz está despierto todo el tiempo, aunque su cuerpo esté dormido. Porque aún mientras que dormimos, en el Espíritu no dormimos. El Espíritu sigue aprendiendo, dice la Biblia. Dios sigue enseñando al Espíritu aún cuando nosotros descansamos. Él nos da paz, nos da tranquilidad, nos da gozo, y en eso nosotros aprendemos a descansar y a reposar aún en el Señor. Por lo cual despiértate tú que duermes. Este es un adormecer espiritual. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Recuerde que los muertos están dormidos, pero lo llama aquí muertos, gente que no vive conforme a la luz, sino conforme a las tinieblas. Y este es el mandato hoy para ti, amigo. Si no conoces a Cristo, estás muerto y debes ser levantado, porque de lo contrario perecerás por los siglos de los siglos. Lázaro estaba muerto y el Señor, la luz, vino y le dijo, ven fuera Lázaro, y Lázaro salió. Y dice el texto, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y te alumbrará Cristo, porque Cristo es la luz del mundo. En San Juan, vamos allí un momentico, por favor, vamos a San Juan capítulo 8. Allí Jesús varias veces mencionó estas palabras. Por ejemplo, en el versículo 12 de San Juan capítulo 8, Jesús dice estas palabras. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Escuche, yo, dice el Señor, soy la luz del mundo, y el que me sigue, el que camina en pos de Él como oveja de Él, no andará en tinieblas, porque Jesús es la luz, y al seguir a Jesús, Él tendrá la luz de la vida. La luz que realmente necesitamos para vivir, para caminar y para vivir eternamente con Él. Por eso Jesús también en el mismo capítulo dice, conocer la verdad los hará libres. Y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, hermanos. Qué bueno es aprender a andar en la luz. Este es el mandato de Dios para nosotros en nuestro diario vivir como cristianos. Y podemos concluir, hermanos, diciendo esto. Lo que éramos ya quedó atrás. Por lo tanto, es necesario que nos vistamos ahora de Jesucristo, que es la luz, y empecemos a andar como verdaderos hijos de Dios. ¿Cómo se vive como verdadero hijo de Dios? Como Jesús. Ya no yo, sino Él. Ya no en mi gusto, sino en su voluntad. Ya no en mi parecer, sino en sus propósitos. Aprendamos realmente a sacar a la luz las cosas ocultas de nuestra vida. Y para sacar a la luz las cosas ocultas de nuestra vida, dejemos dejar que la palabra entre. Porque la palabra, como dice Hebreos 4:12, es como espada de dos filos que penetra, que entra, que escudriña, que desbarata, que destapa, que hace ver las cosas tal como son. Y podamos decir como el salmista, examíname, oh Dios, y ve en mí si hay camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre, despojarnos de todo lo malo, de todo aquello a lo que el viejo hombre estaba viciado, y aprender a andar en Cristo, en santidad, y como dice el texto, bondad, justicia y verdad. El primer libro de los Corintios, capítulo 4, versículo 5, dice que no juzguemos las cosas antes de tiempo, porque cuando venga el Señor, Él aclarará lo oculto de las tinieblas, las aclarará y manifestará las verdaderas intenciones del corazón. Tristemente, delante de Dios muchos tendrán pérdida, porque hay cosas que se hicieron con egoísmo, que se hicieron con rabia, que se hicieron con enojo, que se hicieron con molestia, que se hicieron con mala intención, que se hicieron con malicia, o que se hicieron sencillamente buscando el bien propio, autoprotegiéndose. Y Dios no querrá que nosotros seamos así, no quiere. Por eso Dios quiere que nosotros realmente andemos como es correcto. Recuerde que nosotros estamos edificando sobre un fundamento, el cual lo puso Dios, y ese fundamento es la palabra de Dios, cuya piedra angular es Cristo. Y sobre ese fundamento hay que edificar cosas que resistan a la candela, que resistan al fuego de la santidad de Dios.
Y un día estaremos compareciendo delante de Él en el tribunal de Cristo. Y todo lo que no sirva se dañará. Toda intención humana, toda intención propia se dañará. Todo aquello que no fue hecho en obediencia a Cristo, que fue hecho en mis caprichos, en mis deseos, se quemará y habrán pérdidas. Pero todo aquello, aunque sea doloroso, pero se haga en la voluntad de Dios, se mantendrá y recibirá recompensa. Por eso, hermanos, qué bueno que nosotros podamos aprender de Cristo y andar como es digno de Él. Bien, continuamos en el versículo 16 y versículo 17 del capítulo 5. Ya nos habla de otra manera de andar, distinta a los demás, y es andar en sabiduría, andar sabiamente. El libro de Proverbios es un libro que nos habla de la sabiduría práctica. De la sabiduría personalizada es Cristo mismo. Cristo es la sabiduría viva. Por eso qué bueno aprender de Cristo. Pero mire, leamos versículos 16 y 17. De hecho, leamos desde el 15, 16 y 17, ¿cierto? Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El que anda en luz, anda sabiamente. El que anda en santidad, anda en luz. El que anda en santidad y en luz, anda en sabiduría. Lo uno lleva a lo otro. Hay que respetar el orden en que la Biblia nos fue revelada, porque lo uno lleva a lo otro. Si yo ando con dignidad, ando distinto. Si ando distinto, puedo imitar a Dios. Y si imito a Dios, ando en amor. Y si ando en amor, ando en santidad. Si ando en santidad, ando en luz. Si ando en luz, ando en sabiduría. Es interesante mirar que el andar sabiamente incluye diligencia. Se necesita diligencia. El perezoso es necio, el diligente es sabio. Por eso Dios dice que el que oye mi palabra le compararé a un hombre sabio que edificó la casa sobre la roca. Vinieron las lluvias, vino el viento, las tempestades, dio contra la roca y la casa no cayó porque estaba edificado en la roca. Mas el que oye mi palabra y no la hace, dice el Señor, le compararé a un hombre necio que edificó la casa en la arena. Vino la lluvia, vino el viento, dio contra la casa y como estaba ubicada en la arena y no tenía fundamento, se fue al piso. Y grande fue la pérdida. Por eso, hermanos, el andar sabiamente incluye diligencia. El andar con diligencia es andar con precisión, andar con exactitud, andar básicamente como se debe andar, perfectamente, como Cristo anduvo. Por esto es bueno leer los proverbios. Dice que los proverbios fueron dados para dar sabiduría al insensato, al necio, para poder llevar al joven a actuar con cordura, con sensatez. Y de hecho la Biblia dice que la sabiduría vale más que el oro y la plata. Así que el que busca oro y plata es necio. El que busca sabiduría realmente tiene tesoros valiosos que duran. Y realmente el que adquiere sabiduría puede administrar las riquezas tranquilamente sin que las riquezas lo controlen. Y Dios quiere que nosotros andemos diligentemente. Dice, mirad bien con diligencia cómo andéis, no como necios. El necio anda según el mundo, el necio anda según su parecer, según su propia manera de pensar, actuar, reaccionar o sentir. El sabio no. El sabio renuncia a su criterio, a su manera de pensar para actuar en obediencia a quien le manda. Eso es sabiduría. Sabiduría es poner en práctica aquello que se sabe que se debe hacer en obediencia a quien se le debe obedecer. Y por eso el sabio anda según el carácter de Dios, no según el carácter del mundo. Anda sujeto a la Escritura, no sujeto a sus caprichos. Anda en obediencia a las Escrituras. Hermanos, Dios quiere que nosotros entendamos. Si queremos ser sabios y vivir sabiamente, hay que ser diligentes. Pero al mismo tiempo, en esa parte de diligencia hay que aprovechar el tiempo. Si hay algo que el necio pierde, es tiempo. Si hay algo que el diligente aprovecha, es el tiempo. Porque el tiempo aprovechado, el tiempo no vuelve. Se aprovecha o se desperdicia. El tiempo no se recupera, se usa. Y por eso tenemos que aprender realmente a andar aprovechando el tiempo. La palabra aprovechar es el mismo principio de comprar el tiempo. Satanás trabaja fuertemente para que nosotros perdamos tiempo. Y en estos tiempos sí que más se pierden tiempo. Con la tecnología se pierden días, horas, años.
en vanidad, mirando cosas aquí y allá que para nada sirven. Es triste ver que nosotros podemos usar horas en un celular y minutos en la Biblia. A veces una predicación de media hora o de una hora como estas cansa y aburre, pero una película de 2, 3, 4 horas no aburre, no cansa. Dios dice: aprovechen el tiempo, inviertan bien el tiempo porque los días son malos. Y todas las cosas tienen un momento para hacerlo, y si se perdió el momento, ya no hay tiempo. Estoy tomando el tiempo de otra cosa. Y a veces nosotros acumulamos demasiadas cosas porque perdemos el tiempo, no aprovechamos el tiempo, no administramos el tiempo, no compramos el tiempo. Y la Biblia dice que los tiempos están dominados por el enemigo. Dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son del malo, porque este sistema sigue gobernado todavía por Satanás. Aunque Cristo tomó el gobierno, no le quitó el gobierno a Satanás. Voy a colocarles un ejemplo, espero que lo puedan entender. ¿Recuerdan a Saúl, que fue colocado como rey, pero fue desechado como rey también? Fue desechado como rey, pero no fue quitado del trono. Fue desechado como rey, pero no se le quitó el pueblo ni el gobierno. No se le quitó la vida, se le dejó gobernar. Dios levantó un nuevo rey, fue David. Se le ungió como rey, pero no se le dio el reino. Se le ungió como rey, pero no se le dio el trono. Pero era el nuevo rey. ¿Y sabe a qué se dedicó Saúl después de todo eso? A perseguir al nuevo rey, a hacerle la vida imposible al nuevo rey. Satanás es el rey todavía de este mundo, porque Dios no le ha quitado el gobierno, todavía lo dejó gobernar. Y aunque Cristo fue coronado, fue ungido como rey, aún no se le ha coronado como rey. Y cuando Cristo se le coloque la corona como rey, Satanás tiene que ser quitado del medio. Por eso Satanás será amarrado por 1000 años para que Cristo reine sobre este mundo 1000 años, mientras que Satanás está amarrado. De igual manera que Saúl fue quitado para que David gobernara. Y por eso el texto dice: administrad bien el tiempo, aprovechen bien el tiempo, porque los días siguen siendo todavía de los malos y Satanás sigue gobernando ese sistema mundano hasta que Cristo venga, hasta que Cristo reine. Y Cristo reinará después de la gran tribulación, cuando llegue el tiempo del milenio, del reino de Cristo. Pero mientras tanto los días son malos, los tiempos son malos porque están bajo el poder del enemigo, y Satanás puede usar lo que sea para hacernos perder tiempo. Una pulga, una mosca, el timbre de un celular, cualquier cosa puede usar para llevarnos fuera de el buen uso del tiempo. Por eso los cristianos debemos entender que los tiempos están dominados por el enemigo. Los cristianos debemos aprovechar el tiempo. Esto es comprar el tiempo para usarlo de manera correcta. Lo que usted no decide hacer, no lo hace. Y si hay algo para lo cual no le va a alcanzar tiempo, es para Dios. La gente se levanta de la cama con afanes, que tengo que hacer el desayuno, que tengo que ir a trabajar, que tengo que despachar a los niños, y despacha a los niños, que tengo que hacer el almuerzo, que tengo que hacer la comida, y se le va el día y no hubo tiempo para leer la Biblia, no hubo tiempo para orar, y al final hacemos una corta oración llenos de sueño, y le decimos al Señor: estoy cansado, y nos acostamos a dormir. Tiempo para todo, menos para el Señor. Pero sí había tiempo, el problema es que no lo compramos, no lo sacrificamos, no lo apartamos. Y lo que usted decidió hacer en sus afanes, eso hizo, pero en sujeción al enemigo, que nos hace perder tiempo y ocupar el tiempo en lo que no debe ser ocupado como prioridad, y hemos olvidado la orden de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás el Señor lo ordenará para que suceda, pero dándole el primer lugar al Señor. Por eso hay que hacer esfuerzos intensivos y exhaustivos para usar cada oportunidad para el bien, para hacer lo que es bueno, lo que es justo y lo que es verdadero, lo que es agradable al Señor. Y el versículo 17 incluye el entendimiento. El andar sabiamente incluye el entendimiento de hacer lo que realmente debemos hacer. Dice el versículo 17: por tanto, no seas insensatos, sin entendimiento, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Porque no se trata de hacer lo que yo quiero ni lo que hay que hacer. Se trata de hacer lo que Dios dice que debo hacer, sin importar si me toca dejar de hacer lo que quiero hacer, lo que me gusta hacer y lo que me parece que debo hacer, para hacer lo que es correcto. Hermanos, ser insensato es uno que carece de integridad mental, uno que no tiene sobriedad, uno que sencillamente hace lo que le parece que debe hacer o percibe hacer, y no uno que entiende lo que debe
hacer. Hermanos, en el sentido común de la realidad de las cosas no las percibe el insensato. Por eso, hermanos, a veces actúa como sin razón. Y a veces razona para hacer lo que es incorrecto. Pero el entendido sabe cuál es la voluntad de Dios y la hace. Es maravilloso mirar en la historia de David. La Biblia menciona algunos amigos de David como Aitofel, que dice la Biblia que era hombre entendido en los tiempos y sabía exactamente lo que Israel debía hacer exactamente en esos tiempos, de tal manera que cuando Aitofel hablaba era como escuchar a Dios. Y el hombre gozaba de mucha reputación en eso, pero al mismo tiempo, tristemente, eso le dio tanto orgullo que una vez cuando el rey, o más bien Absalón, no hizo lo que Aitofel dijo que era exactamente lo que era correcto hacer, se llenó de soberbia, ordenó la casa y se colgó de la insatisfacción de que no hicieran lo que él había dicho que debía hacer porque era lo correcto. Pero el orgullo le ganó. Y el no ser insensatos, porque una cosa es el ser insensato, ¿cierto? Y dice, el cristiano no debe ser insensato. O sea, debe ser uno que se mueve no por el parecer, ni las circunstancias, ni las urgencias, sino por la voluntad de Dios. Como dice Romanos 12:2, no se dejen moldear por este mundo, sino transformen su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Hermanos, a veces yo he tratado de corregir lo que Dios quiere hacer y me he metido en líos. Pero cuando dejo de razonar y dejo de pensar y dejo que suceda lo que Dios quiere, hermano, uno encuentra tranquilidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios hace las cosas bien y a su manera. Y Él sabe cuándo hacerlas. Él sabe cuándo hacer lo que es correcto. Nosotros no sabemos. Nosotros pensamos que es hoy y no era hoy, era ayer o mañana. O de pronto nunca. Por eso, hermanos, qué bueno que aprendamos a andar en la voluntad de nuestro Dios y poder disfrutar esa voluntad de Él de manera correcta. Y en los versículos 19 al 20 habla básicamente del andar bajo el control del Espíritu Santo, que al fin y al cabo es la manera de andar del cristiano, para hacer completamente todo lo que la Biblia nos ha ordenado hasta este momento, es andar en el Espíritu Santo. El versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual es disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, andar en el control del Espíritu Santo es andar en obediencia a las Escrituras. Dice el texto, no os embriaguéis. Vamos a hacer un pequeño comentario sobre la embriaguez o sobre la ebriedad también. El ser ebrio, el no andar embriagado, el andar embriagado, el no ser ebrio. La ebriedad era una expresión de necedad o siempre ha sido una expresión de necedad, porque el necio anda ebrio, o sea, controlado por algo externo. La ebriedad era un reflejo de desenfreno, el ser ebrio, o más bien el ser borracho. ¿Cierto? Recuerden los discípulos que le dijeron que ellos andaban borrachos, no andaban en su juicio cabal, sino el andar borrachos era un reflejo de desenfreno. Los paganos buscaban básicamente su inspiración y su alegría en el vino. Por eso de alguna manera dice la Biblia, denle vino al amargado para que se olvide un rato de sus pesares, pero se despierte con peores. Lo que los paganos buscaban en el vino, el creyente lo encuentra en el Espíritu Santo. El desahogo, como dice, el aguar las penas o el matar las penas, solamente el Espíritu Santo lo puede hacer porque es el único que conoce el interior del ser humano correctamente. La exhortación en este texto es a seguir siendo llenos del Espíritu Santo y del fruto del Espíritu Santo en lugar de estar llenos del fruto de la carne. La carne, los frutos de la carne controlan y hacen que uno pierda básicamente el control. Que uno pierda la sobriedad. Ebrio es contrario a sobriedad. El borracho anda ebrio, el no borracho puede andar sobrio, no controlado por nada, excepto por el Espíritu. Todo me es lícito, no todo conviene. Todo es lícito, no todo edifica.
todo me es lícito, pero yo no debo dejarme dominar de ninguna cosa. Porque el único que debe tener control de mí debe ser el Espíritu. Porque Él me va a guiar siempre a hacer la voluntad de Dios conforme fue hecha en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, qué bueno que nosotros entendamos este principio. Por eso el versículo 19 dice que cuando nosotros andamos en el Espíritu se refleja de esta manera. Dice, hablando entre vosotros con salmos, hablando entre vosotros con himnos, hablando entre vosotros con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Vemos básicamente que el control del Espíritu Santo se manifiesta primero en el hablar. El hablar debe ser hecho con salmos, alabanzas, con acompañamientos, de alguna manera. El hecho es que la persona que habla en el Espíritu habla contento. Habla contento, pero habla conforme a las Escrituras, conforme a lo que está escrito en la ley, en los salmos, en los profetas y en el Nuevo Testamento. Y por eso dice que al hablar, al decir que habla con himnos, es alabanzas dirigidas a Dios y a Cristo. La palabra himnos es algo que se dirige a Dios Padre y Dios Hijo. Y cánticos de alabanza es básicamente gratitud a Dios. Gratitud a Dios. Habla dirigiéndose a Dios siempre y habla con gratitud. Y por eso dice, cantando, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando, ¿cierto? Es expresando alegría en el corazón todo el tiempo como una manifestación de estar contentos porque tiene a Dios. Gran ganancia, dice Pablo a Timoteo, en la piedad acompañada de contentamiento. O sea, el contentamiento de sencillamente estar en Dios. El Señor le dice al pueblo, ¿por qué os afanáis por comida o bebida o esto? Si lo que realmente necesitamos es a Dios. Pablo le pedía salud, sanidad física al Señor, le dice, Señor, bástate mi gracia. Hermanos, el que está contento con la gracia de Dios, el que está contento con Cristo, alaba y adora a Dios por estar en Él sin importar si le falta todo. Como dice el Salmo 23, si Jehová es mi pastor, no me preocuparé por nada. Aunque no vea pasto, no me preocupo, eso es trabajo del pastor. Aunque no haya agua, la oveja no se preocupa porque eso es trabajo del pastor. Él sabe a dónde llevar las ovejas y a su debido tiempo. Por eso, hermanos, qué bueno es cantar y alabar. Y la parte final del versículo 20 dice, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la gratitud es una expresión de estar el Espíritu. La ingratitud, la insatisfacción, las quejas, es una manifestación de andar en la carne. Si hay algo que Dios aborrece son las quejas, la persona quejambrosa, la persona que se queja, que se lamenta, que chilla en todo tiempo como un pollo. Dios le agrada a la persona agradecida. La persona que da gracias en todo y por todos. Porque aún nosotros también en nuestra diaria comunión nos quejamos de unos y nos alegramos de otros. Despreciamos a uno y queremos a otros. Todo eso es parte de una vida en la carne. El que anda en el Espíritu no hace acepción de personas. Al contrario, se esfuerza por estar y ayudar al que está en mayor dificultad o al que más estorbo hace o al que más problemas trae. Es interesante ver en el equipo de Jesús, los más problemáticos eran los que Jesús tenía más cerca. Los más problemáticos eran los que Jesús llevaba consigo y a los que les hizo partícipe de todo. Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, una persona soberbia, arrogante. Juan y Jacobo, dos personas con un temperamento bastante bravo, tanto que el Señor lo llamó los hijos del trueno, por su carácter. Señor, hacemos bajar fuego del cielo y que los queme. Carácter destructivo, Juan y Jacobo. Pero ellos tres fueron los tres amigos íntimos de Jesús. Los que anduvieron con él, los que participaron con él, los que mantuvo cerca, porque esos eran los líderes, pero también los más peligrosos. Recuerde que Pedro muchas veces fue usado por Satanás para impedirle a Jesús hacer lo que Jesús debía hacer, al punto de que un día Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Recuerde que fue Juan y Jacobo, en los que fueron a pedirle a Jesús, Señor, juntamente con los demás, siéntanos al lado, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo. Codicia, envidiosos en su carácter. Pero son los líderes de la iglesia, los que Dios preparó. ¿Sabe por qué? Porque Dios fue paciente con ellos, fue agradecido con ellos, los bendijo a ellos, caminó con ellos. Hermano, qué bueno es poder aprender a ser agradecidos. Y la gratitud se da siempre, dice el texto, dando siempre gracias.
se da siempre, continuamente, en todo tiempo, se da por todo, sin excepciones, por todo, por lo bueno y por lo malo, como dijo Job. ¿Daremos gracias a Dios por lo bueno y no por lo malo? No, a Dios se le da gracias por todo y en todo, sin importar las circunstancias. Si me gusta o no me gusta, sin importar el momento, se le da gracias. Si llueve o no llueve, si sucede o no sucede, si gano o pierdo, se le da gracias. Y la gratitud es al Padre, a la primera persona en la Trinidad. Se le da de la manera que Cristo lo hizo y en el poder del Espíritu Santo y conforme a las Escrituras. Se da al Dios y Padre, se da en el nombre de Jesús y bajo el control del Espíritu Santo, porque dice, andad en el Espíritu y no satisfaceréis los deseos de la carne. Y en este mismo principio quiero que tomemos el versículo 21, porque el que anda en el Espíritu se somete el uno al otro. Para poder someternos los unos a los otros como miembros del cuerpo de Cristo, debo andar en el Espíritu. El que no anda en el Espíritu no se somete, porque al andar en la carne le molesta al otro, le fastidia al otro. Y si el otro hace algo negativo, menos todavía. Solo el Espíritu de Dios nos enseña a ser humildes, mansos. Nos enseña a perdonar y a caminar en integridad. Hermano, usted y yo deberíamos querer hacer las cosas con los peores y no con los mejores. Porque con los peores nuestro carácter es formado. Con los mejores, por lo general, allí hay orgullo y soberbia, arrogancia, pero con los peores hay lucha, aflicción. Y Dios quiere un corazón contrito y humillado, no un corazón soberbio. Escuche, cuando Jesús vino y Dios no le entregó lo mejor de la sociedad, Dios le entregó lo peorcito de la sociedad. Un poco de hombres pescadores que para la gente eran gente sin letras, gente del vulgo, toscos. Imagino que groseros eran. Pero Dios los tomó, los amó y decidió hacer la obra en ellos y con ellos. Y ellos fueron los que cambiaron el mundo, en el mundo primitivo, en la iglesia primitiva. Porque el Espíritu Santo los controló. Por eso el texto dice, someteos los unos a los otros. Sometimiento mutuo. Tú te sometes a mí, yo me someto a ti, los dos nos sometemos el uno al otro. Y sometimiento en el temor de Dios, o sea, aborreciendo las cosas malas, aborreciendo lo que Dios aborrece. Por eso, como conclusión, podemos decir, ¿cómo podemos nosotros realmente andar sabiamente? Andando en el Espíritu. Nosotros tenemos que aprender a aprovechar el tiempo. Debemos aprender a entender cuáles actividades son correctas o no son correctas, cuáles realmente son de Dios o no son de Dios, eso nos guía al Espíritu. Y aprender a hacer las cosas en el amor de Dios. Dios quiere que nuestro andar sea distinto al de los demás. Y que nuestro tiempo se ocupe en cosas distintas a los que se ocupan los demás. Que nuestro tiempo sea ocupado en el reino, en el rey y en los habitantes del reino, los creyentes. Escuche, en el reino, y en el reino extendemos el reino predicando el evangelio. En el rey, sometiéndonos a Cristo, y en los habitantes del reino, amando a nuestros hermanos y preocupándonos por ellos. En especial por los débiles, hermano, en especial por los débiles. La mayoría le huimos a los débiles, porque son los más problemáticos, los más chinchosos, pero es con los que más debemos estar. Si realmente nos creemos fuertes y tenemos alguna fortaleza, esa las manifestamos ayudando a los débiles, no caminando con los fuertes, sino caminando con los débiles. Es dentro de los débiles donde usted se desarrolla y donde usted llega a ser grande, la verdad. Por eso el Señor dice, si alguno quiere ser grande, debe ser servidor de todos los demás. Hermanos, esta es nuestra manera de andar y ruego a Dios misericordia para que nos conceda esta gracia de andar como es digno del Señor. La bendición de Dios sea sobre tu vida, sobre la mía y sobre la de toda la iglesia. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesús te damos gracias por el inmenso privilegio que tenemos de tenerte a ti como nuestro Señor y Salvador. Gracias por poder leer las Escrituras y conocer, Dios, cuál debe ser nuestra vida y nuestro comportamiento. Poder repasar, volver a recordar, oh Dios, cómo fue la vida de Jesús y cómo debe ser la vida de nosotros. Cómo debe ser la vida de Jesús en nosotros, para que la vida de nosotros se parezca a la de Él. Padre, te pedimos perdón porque hemos sido necios, insensatos, soberbios, arrogantes.
Y hemos pensado muchas veces que la manera de hacer las cosas es como nosotros las planeamos, como otros queremos. Y a veces como la gente que nosotros queremos y no con la gente que tú nos pones. Gracias, Dios, porque tú eres perfecto y haces las cosas perfectas. Y no son como nosotros las queremos, pero son como el Padre le agrada. Hoy pedimos tu bendición para vivir en santidad, para vivir en obediencia y hacer lo que es correcto. Y por eso hoy rogamos bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amados amigos y hermanos, Dios les bendiga ricamente.